Buenos días, buenas tardes, amigos y amigos de la Asesoría Sexológica de Mayores. Os dejé pendiente esta segunda parte de la charla sobre viudedad y si os parece oportuno, pues vamos a darle continuidad. Para los que no estuvisteis la última vez que nos vimos, me llamo Silverio Sáez y junto con mi compañero Santiago Frago soy uno de los profesionales de la Asesoría Sexológica para Mayores. Si recordáis, en aquella primera charla estuvimos hablando un poquito de cuál era la realidad general de las personas mayores en el sentido sociológico, cuántas personas erais y poner un poquito en tela de juicio cómo no todo tiene que ver con el número de años que cumplimos, sino con el grado de salud que tenemos y cómo con el paso del tiempo no es lo mismo tener 70 años ahora que tener 70 años hace, por ejemplo, 50, ¿no? Es decir, las personas mayores, valga la redundancia, van siendo cada vez más jóvenes, aumenta la esperanza de vida y hablar de las personas mayores como un solo bloque dijimos que era una falta de rigor, una falta de respeto. También vimos cómo a efectos de incidencia la viudedad no era lo mismo para ellos que para ellas, ¿de acuerdo? Estuvimos hablando de las dos primeras fases y si os parece vamos a hacer nada, un pequeño repasito de lo que hablamos este último día y avanzamos rápidamente con cuestiones que quiero compartir con vosotros y con vosotras, ¿de acuerdo? Entonces, en aquella charla estuvimos hablando de lo que era la viudedad, y hoy, si me lo permitís, vamos a hacer lo que consideraríamos parte segunda. Hablamos un poquito del duelo y las diferentes fases que tenía de superación, y si recordáis, hablamos ya de la primera y de la segunda, ¿vale? Pero la recordaremos brevemente para que si alguien no pudo escuchar aquella charla o se le ha olvidado, para que tenga una especie de unidad e hilazón y continuidad, ¿vale? Os dije que nos basábamos sobre todo en la obra de esta autora, de Elizabeth Kubler-Ross, que hablaba un poquito de los procesos psicológicos, sociales, por los que pasan las personas cuando tienen la mala fortuna de perder a un ser querido, ¿no? Entonces, en estas fases de duelo, hablábamos de una primera etapa de negación, ¿vale? Aunque no lo podáis leer porque esté yo ahí delante. Además, veis esta flecha roja que sube y baja, un poco para explicaros que no se trata de fases que empiezan y acaban de manera aislada, no, la vida es más compleja que todo eso, sino que podemos ir de una a otra y la clave es cuál es la fase predominante en cada uno de los momentos, ¿vale? Pero vamos a tener emociones y sentimientos muy diversos en cada una de estas cuestiones. Por cierto, nos enfadamos un poquito, de buen rollo si lo recordáis, considerando que el hecho de que la viudedad sea algo previsible, ¿vale? No quiere decir que no requiera de un proceso de atención. Recordar que os puse como ejemplo como los accidentes de tráfico o las consecuencias indeseadas de la sexualidad en los jóvenes también eran previsibles, pero no por ello dejábamos de proponer servicios, programas asistenciales para intentar ayudar a las personas que se encontraban ante este tipo de procesos. Por lo tanto, quedarnos simplemente con la frase de que la viudedad es ley de vida y punto, me parece que es una falta de respeto a lo que es un proceso vital inevitable para muchas personas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a intentar ayudar, aplicar algún pequeño recurso, alguna herramienta con la que poder manejar esto, ya sea a título propio o incluso para nuestros amigos o amigas que se vean en esas circunstancias. En la última charla hablamos de la negación, hablamos de la ira y hoy, si os parece, nos vamos a meter más a fondo en las tres siguientes fases que van a ser la de negación, la fase de depresión, que le vamos a cambiar el nombre, nos vamos a enfadar un poco porque ese nombre no nos gusta, y una última fase que sería la fase de aceptación, ¿de acuerdo? Simplemente como que pequeño resumen de lo que hablamos el último día, era que no todos los duelos eran iguales, ni mucho menos, y había factores que podían hacer que fuera más largo o más corto, es decir, cuestiones previas a la pérdida, el tiempo transcurrido en ese proceso, si había habido mayor o menor nivel de deterioro y dependencia, cómo había afectado también a la propia persona que cuidaba a la hora de haberse visto privada de una vida relativamente normal o pudo mantener esa vida relativamente normal, y en realidad son factores distintos que no pueden hacer que veamos esto de la elaboración de un duelo ante la viudedad de manera igual, sistemática e idéntica de unas personas a otras, ¿vale? No quiero caer en esa frivolidad de creer que todos vivimos las emociones y los sentimientos intensos de la misma forma,
pero sí que podemos dar algunas pequeñas pautas, algunas pequeñas claves para entender un poquito por dónde iríamos, ¿de acuerdo? Entonces, de la primera fase, de la fase de negación, dijimos que era inevitable, no estamos preparados, nadie, para perder a un ser querido, ¿vale? Es una noticia que nunca llega en buen momento. Por lo tanto, hay un primer momento de estado de shock. ¿Por qué? Porque está por encima de la capacidad de asimilación de la persona, al menos en el corto plazo, de manera inmediata. Es como, no puede estar pasando, es increíble, no, a mí no me lo puedo creer, ¿vale? Tras esa primera etapa de estado de shock, vimos un poquito qué podíamos hacer, cómo podíamos ayudar a esas personas y hablamos que, bueno, el acompañar, el estar ahí, el ver las necesidades diferenciales que cada uno podía tener. En un segundo momento venía la fase de ira, la fase de enfado, la fase de rabia, ¿vale? Que se mantiene durante un tiempo, inevitablemente, pero no es un mal síntoma porque ya indica que hemos empezado ese proceso de digestión. Ya soy consciente de que he perdido a mi pareja, ya soy consciente de lo que ha pasado. Digamos que una vez que salgo de ese estado de shock, de imposibilidad, soy perfectamente o empiezo a ser consciente de la magnitud del dolor al que me tengo que enfrentar. ¿Vale? Y eso inevitablemente genera malestar, genera ira, genera enfado, ¿vale? Enfado que además se puede canalizar de muchas maneras, porque podemos tener resentimiento incluso hacia uno mismo, por querer que no le ha cuidado, o que en algún momento se enfadó, o no le dijo algo, con el propio fallecido o fallecida, ¿vale? Incluso con las personas que me rodean y a las que quería y apreciaba y sigo queriendo y apreciando hasta ahora, ¿no? Porque a mí esto no es justo, ¿cómo me ha podido suceder? Inevitablemente esos pensamientos, esas sensaciones van a estar un poco dándole vueltas de manera inevitable a esta fase de ira, ¿de acuerdo? Puede aparecer incluso la culpa, sensación de culpa, y aquí simplemente o nada menos, lo que os animo es a que tenemos que entender que el momento final de la pérdida de un ser querido es solamente una parte y tenemos que ser capaces de entender que ha habido todo un proceso, toda una construcción, todo un camino, ¿vale? Que tenemos que ser capaces de ver de una forma mucho más global, ¿eh? No solamente los últimos momentos que generalmente suelen ser dolorosos, dramáticos y nada fácil de sobrellevar absolutamente para nadie, ¿vale? Y ahí muy importante que sepamos canalizar esta presión, y aquí cada quien tiene que buscar su estilo, seamos hombre, seamos mujer, seamos personas más, menos habladoras, con menos o con más red social, ¿no? Pero tenemos que canalizar, tener válvulas de escape para que esta ira no estalle y no se devuelva de alguna manera en somatizaciones, en ansiedad excesiva, en malestar. Entonces, el aprender a respirar, que parece una obviedad, pero respirar con calma para un poco concentrar el pensamiento, el ejercicio físico al que le guste puede venir bien, el yoga, si os gusta, es una manera también que puede ayudar mucho. Escribir una carta, si creemos que algo... No veáis en estos recursos como soluciones milagro, no, ni que sirven para todos y para todas, por supuesto que no. Pero se trataría de que cada uno de nosotros o de nosotras pensemos, ¿vale? ¿Cuál puede ser el mecanismo que mejor se puede adaptar para que yo saque, de alguna manera, esa presión, esa ira, ese malestar? ¿De acuerdo? Entonces yo me limito simplemente a poneros algún ejemplo, hablar con amigos, hablar con amigas. Esto es muy importante porque puede parecer una tontería, ¿verdad? Pero hablar de las cosas no las resuelve, pero tranquiliza. Es cuando uno se hace una contractura en un músculo, el fisioterapeuta lo masajea, lo masajea, lo masajea, y a puro de masajearlo, ¿vale? Pues entonces va ejerciendo una acción tranquilizante sobre ese músculo. A veces hablar nos puede ayudar un poco a atenuar. Es decir, la comunicación a veces es el masaje de las emociones y puede hacer que ese dolor vaya calmándose. Por lo tanto, si sois personas de hablar, guardarlo, creo que no viene bien, ¿vale? Bien, de esas dos fases ya hablamos y ahora vamos con esta tercera fase que a mí me preocupa, me inquieta un poco, que es la fase de negociación. ¿Por qué digo que me inquieta un poco? Porque lo inevitable no se puede negociar, porque lo que ha sucedido ya no se puede cambiar. Entonces, cuidado que nadie me malinterprete, por Dios, no estoy criticando a aquellos que tengan unas creencias religiosas, que pueden venir fenomenalmente bien para sobrellevar a nivel íntimo determinados padecimientos. Por supuesto que no estoy criticando eso, pero no podemos caer en la trampa, porque a veces estamos en procesos muy vulnerables
de creer que todavía podemos seguir hablando con esa persona que nos contesta, que podemos establecer contacto. Es verdad que podemos tener nuestras conversaciones a nivel personal y eso funciona y eso puede ser simpático, pero somos conscientes de lo que ha sucedido. Sabemos que no hay vuelta atrás. Entonces, en este momento, no caer en la trampa de, bueno, entro en conexión, a veces podemos ser un poquito vulnerables, ¿vale? Entonces, la idea sería asumir con deportividad, que eso implica asumir cierto dolor, esta cuestión. Por eso a esta fase no le dedicaré mucha atención. Me dedicaré mucho más a esta, a la fase 4. En esta me enfado un poco, ojo, perdonadme, me enfado siempre de buenas maneras con vosotros, porque le llaman depresión y yo creo que es muy injusto. La depresión es un estado de abatimiento absoluto cuando no hay una razón o unas razones de peso para que eso suceda. Y ahí hablamos incluso de un desequilibrio, de una patología, de una enfermedad mental, ¿vale? Y una persona que está atravesando un duelo no está enferma, ¿de acuerdo? Tiene mucho dolor, es verdad. Y desde fuera, ¿vale? Parece que les pasa lo mismo a una persona que está en un duelo o a una persona que está en una depresión, pero no es lo mismo, porque la persona que está elaborando un duelo tiene un motivo absolutamente claro, fundado, razonable y de peso para estar como está. Por lo tanto, no es lo mismo, ¿vale? Tener las consecuencias asociadas a un trauma, la pérdida de un ser querido, ¿te parece poco trauma? ¿Vale? Que lo que sería una depresión como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vamos a cambiarle el nombre, si os parece, y lo que tenemos es una profunda tristeza totalmente lógica y asociada. Ahora, ¿nos puede servir lo que entendemos como depresión? Nos puede servir para llamarle, nos puede servir para ver la lógica en la que está metido ese hombre o esa mujer en proceso de duelo, pero no estamos en una depresión, ¿vale? Entonces, eso es importante que lo valorásemos de esta manera. Y ahora fijaros, esta fase es la que más va a durar, la que más nos va a generar malestar, y la pregunta sería, ¿qué hacemos cuando la persona está en esta fase? ¿Vale? ¿Esperamos a que se le pase o nos ponemos pequeñas obligaciones para actuar? ¿Vale? Estoy convencido que lo habéis descubierto. Nos tenemos que obligar un poquito. Si estamos esperando a que nos apetezca, ¿vale? Seguramente no vamos a salir de ese estado de abatimiento. Por eso, aunque nos cueste, ¿vale? Es un ejercicio importante, ¿vale? Vestirse, no quedarse en la cama demasiadas horas, intentar ponerse guapo, guapo, hacer lo mínimo, no hacer grandes cosas, pero hacer lo mínimo, mantener la intendencia. Si iba a visitar a mis nietos y nietas, sigo haciéndolo en la medida de lo posible, aunque me aburra, aunque esté triste, aunque crea que soy una carga para los demás. No, intento, entre comillas, mantener al máximo la normalidad, aunque no esté en mi mejor momento, porque eso poquito a poquito me va a ayudar a recuperar. Es decir, no se trata de, si me apeteciera salir con mis amigas, lo haría. No, no me apetece nada salir con mis amigas, pero voy a hacerlo porque creo que me puede venir bien. Esa es la clave, ¿vale? Que nos tenemos que plantear. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que las cosas no nos van a salir súper bien, no nos va a apetecer nada, pero nos vamos a poner pequeñas obligaciones, ¿de acuerdo? Que nos saquen del abatimiento, que nos saquen de la prostración, ¿vale? Eso va a ser muy importante a la hora de plantearlo, ¿vale? Como mi imagen está tapando ahora, voy a intentar quitarlo para que veáis un poquito las ideas que os propongo, ¿vale? Mantener la intendencia, ¿de acuerdo? Cuidar un poquito el aspecto, porque seguramente lo que nos apetece es dejarlo estar. No, vamos a cuidarnos, ¿de acuerdo? Os pongo a trabajar entre comillas. Quiero decir, ¿qué hacíais antes o qué hacía esa persona antes de haber perdido al ser querido? En la medida de lo posible, vamos a intentar hacer, si se puede, todo eso que hacíamos, pero no abandonarlo por sistema, ¿de acuerdo? Va a dificultar más nuestro proceso de superación, quedar con amigos, si lo hacíamos, ¿de acuerdo? No aislarse, ¿eh? Esta fase es la más importante. Y fijaros, aunque parezca un poquito cruel lo que os estoy diciendo, esta fase en el fondo es un buen síntoma. ¿Sabéis por qué? Porque ya no estamos en la fase de shock, ¡ah! No percibimos nada, ya no estamos en la fase de ira, de enfado, sino que estamos tomando conciencia, estamos leyendo. Claro, fijaros, cuando alguien sabe leer, no le gusta todo lo que lee, hay novelas malísimas, pero ya no es analfabeto, ¿vale? Entonces, esta fase de profunda tristeza, en el fondo que te está diciendo, estoy leyendo de manera clara y eficiente lo que me está sucediendo. Por lo tanto, afortunadamente, es un buen síntoma. Fijaros, la fase anterior me preocupaba porque a veces entramos en una especie de ilusión de creer que aquí no ha pasado nada. Esas personas que dicen,
con lo que les ha caído y parece que están tan contentos, tan contentas. Bueno, ese duelo acaba saliendo por otro lado, ¿vale? Por lo tanto, salvando las diferencias del manejo del duelo de cada persona, ¿vale? Entonces sería un buen síntoma. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente fase, aunque en realidad ya se van entremezclando todas, es la fase de aceptación, ¿vale? Esta fase ya que no llega de la noche a la mañana, no desaparece la tristeza y llega la aceptación, no. La tristeza va perdiendo presencia y la aceptación va ganando presencia, pero no es pum, pum, un cambio como de la noche al día, ¿de acuerdo? Entonces, en esta fase de aceptación lo empezaríamos a notar porque, fijaros, es curioso, salimos mucho más inteligentes, mucho más listos y listas si elaboramos bien un proceso de duelo. ¿Sabéis por qué? Porque nos damos cuenta de las prioridades de verdad de la vida. Y esto lo veo mucho cuando trabajo con las personas mayores. Tienen una inteligencia emocional de la que deberíamos aprender todos. Saben qué es importante, saben qué es secundario, saben que hay muchas tonterías en la vida que nos quitan mucho tiempo y nos quitan mucha energía y nos hacen estar muy mal. Y a veces las importantes, las cotidianas, el estar con la gente que queremos, el disfrutar de los pequeños momentos, ¿vale? Estas personas lo empiezan a ver. Por lo tanto, hablar con una persona que ha elaborado bien un duelo es un auténtico ejercicio de aprendizaje porque te va a señalar, te va a marcar con una claridad alucinante qué es importante y qué es secundario. Y a veces las personas envueltas en el estrés no se dan cuenta que pequeñas cosas les están impidiendo vivir y les están impidiendo disfrutar de lo importante que a lo mejor lo tienen y no están sabiendo verlo. En este sentido es muy interesante, ¿no? Es un poco muy, muy bonito. Claro, fijaros cuánto dura un duelo. Aquí tengo que ser un poquito cuidadoso, pues porque depende, ¿vale? Entre 6 meses y 2 años. Y recordad lo que os decía al principio, va a depender sobre todo de si ha habido un proceso de deterioro largo, brusco, era esperado, era menos esperado. La propia personalidad, ¿recordáis que hablemos en la charla anterior? Hay personalidades que son más dadas a ser resilientes, positivas, resistentes, y hay personas a lo mejor que son más dadas a este tipo de abatimiento. Pero salvando un poquito las distancias y las diferencias de cada uno, de cada persona, entre 6 meses y 2 años sería un proceso interesante. Por eso os decía, ¿no?, que va a depender mucho de la propia personalidad, del entorno social que tenga, estoy más o menos cuidado, más o menos solo, tengo más o menos quehaceres, obligaciones familiares, es decir, cuando se enviuda, por ejemplo, en una etapa de la vida en la que tenemos detrás nuestra gente dependiente a la que tenemos que seguir atendiendo, eso es muy duro, ¿vale? Quedarse viudo con 40, 50, 60 años, con hijos e hijas al cargo, eso es más complicado, ¿no? Porque a veces no podemos elaborar ese proceso de duelo porque hay personas que dependen de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que tirar para adelante. Entonces, claro, no es lo mismo, a veces la vida ni siquiera te permite elaborar el duelo porque te toca seguir funcionando, seguir dando la talla, ¿vale? Entonces, son diferentes cuestiones para que lo valoremos con calma. Y ahora fijaros qué curioso. Yo os digo lo que nos dicen los datos. Y vosotros estaréis pensando al otro lado, oye, ni todos los hombres ni todas las mujeres son como tú dices. Por supuesto, ¿vale? Pero sí que hay algunas tendencias que observamos más habitualmente en ellos y en ellas, ¿vale? ¿Quién creéis que supera mejor estos procesos de duelo, esta viudedad? ¿Vale? Cuando el que queda de alguna manera, el que ha sobrevivido es él o es ella. Pues fijaros, generalmente, y ojalá me equivoque y cada vez las cosas sean más parecidas, generalmente, ¿vale? Evolucionan mejor ellas que ellos. ¿Y sabéis por qué? Por esto, porque ellas cuidan más sus redes sociales, sus amigas, su familia. Y fijaros, cuando alguien está haciendo peripecias en el trapecio y al caerse hay una red, bueno, se pega un pequeño golpe, pero si está en el trapecio y al caerse no hay red, el golpe puede ser tremendo. ¿Qué nos encontramos entonces? Que en líneas generales vemos que ellas, las mujeres, suelen tener en mejor cuidado, más atendidas, sus amigas, su familia, se llaman para verse cómo están, quedan. A veces los hombres son mucho más duros, más adustos, esto de hablar de sentimientos lo tiene mucho menos trabajado y los pone en una situación de mayor dificultad para poder resolver este proceso de duelo. Y por eso, fijaros, rehacer las redes sociales, os lo pongo ahí en interrogantes,
¿Cómo rehacer las redes sociales? Pues fijaros, esto no es de la noche a la mañana, si me lo permitís, es una cuestión de cultivo, cultivo, cultivo. Si tú cuidas tus redes sociales, tus grupos de amigas, de compañeras, de familia, ¿vale? Eso va a estar en muy buen estado. Si lo abandonas, la cosa se va a secar. Por eso es muy importante, ¿vale? Que tengamos, que cuidemos, el hecho de tener una red social, que nos escuchen, que escuchemos. Hay experiencias buenísimas en los centros de convivencia para mayores del ayuntamiento, que las dirigen unos técnicos y unas técnicas alucinantes. En algunos de estos centros se organizan actividades y propuestas para que a aquellas personas mayores que puedan estar en situaciones de soledad encuentren un entorno donde juntarse y hablar. Hablar, porque hablar es un fin en sí mismo, ¿vale? Porque me hace estar en conexión con otras personas. Y esta es una forma tremendamente útil y terapéutica, de ayudar a resolver estas viudedades, estos procesos de duelo que realmente requieren de ese contacto con otras personas que nos entretengan o que nos escuchen, ambas cuestiones a la vez. ¿De acuerdo? Bien, otra cuestión que nos daría para 7 charlas, pero hoy solo tenemos una. Rehacer la vida de pareja tras la viudedad. Si antes os he dicho, emocionalmente ellas tiran para adelante mejor que ellos porque han cuidado más sus redes sociales, a la hora de rehacer la vida de pareja es una puñeta, porque fijaros, los convencionalismos sociales se lo ponen muy duro a ella, porque habitualmente nos encontramos con que ella suele ser más joven que él. Pero claro, ¿recordáis la primera charla, los números de los que hablamos? Ellas viven más años y ellos viven menos. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que, perdonar, no hay oferta. Hay mucha demanda, pero no hay oferta. Claro, y si las cosas fueran al revés, mirad, os he puesto ahí un ejemplo que afortunadamente ya se empiezan a ver las cosas al revés. Ahí tenéis a Macron, ¿vale? Que es el presidente francés, y su mujer, que tiene 24 años más, ¿vale? Esto puede parecer una tontería, pero visibilizar unos modelos distintos va a hacer que las mujeres mayores no consideren una barbaridad o una perversión el hecho de poder rehacer la vida con hombres, en el caso de que sean heterosexuales, ¿verdad?, más jóvenes que ellas. Algo que a ellos les está permitido, pero a ellas, desgraciadamente, no. Esta doble moral en que la mujer ha tenido que vivir, ¿no? Como diciendo, bueno, va, esto de la sexualidad es más cuestión de ellos que de ellas, ¿a qué te vas a poner a rehacer tu vida? Es como si no quisieras a la persona que has abandonado. Es como si ellos tuvieran más permiso para rehacer esa vida, y luego mirar algo que afecta tanto a ellos como a ellas, la actitud de los hijos, tremendo, ¿vale? Los hijos en ocasiones son, y no quiero generalizar, ni meterme con vuestros hijos, por Dios, pero os cuento lo que veo, a veces no facilitan esta rehabilitación de tu vida afectiva y ven más enemigos o problemas en el hecho de que mi padre o mi madre rehaga su vida de pareja, ¿no? Incluso infantilizándoles, creyendo que, bueno, esa otra persona les está engañando, lo hace solamente por su dinero, por tal o por cual. No lo sé, tenemos que tener en cuenta que las personas mayores son mayores, ¿vale? No son personas infantiles, no son personas que hayan perdido sus capacidades, ¿de acuerdo? Y su bienestar afectivo también tiene que ver con la posibilidad de que puedan rehacer estas vidas de pareja. Otra pregunta que nos podríamos hacer, no solamente los hijos, las propias residencias están preparadas para que las personas mayores pues, tengan visitas, tengan sus amigos, puedan acompañarse, no sé, disponen de esa intimidad o ya la han perdido. Fijaros cómo es curioso, cuando uno es niño, no tiene intimidad y poco a poco la va ganando cuando se hace adulto. A ver si resulta que cuando nos hacemos mayores volvemos a perder ese derecho a la intimidad. Entonces, aquí tendríamos otro tema para pensar, para darle una pequeña vuelta a todo esto que estamos comentando, ¿vale? Bien, hasta aquí un poquito la charla, no quería alargarme mucho, no quería que fuese especialmente densa, y simplemente lo que buscaba, lo que pretendo, lo que quiero, es que busquemos un poquito qué puedo hacer yo a título personal cuando me encuentre inevitablemente ante una situación de viudedad, o cómo puedo ayudar a mis amigos, a mis amigas, a mi entorno o a algún familiar cuando se encuentre en esta situación. Afecta a muchísima gente, desgraciadamente nos quedamos con la
frase, la coletilla es ley de vida y realmente hay personas que han perdido a una pareja con la que han estado 40, 50, 60 años, ¿vale? Ya sé que tocaba, ya sé que era una persona mayor, ya sé que todos vamos a morir en algún momento, ya, pero el agujero afectivo, la herida que se me genera, tengo derecho a que me la cuiden, tengo derecho a que me la curen, ¿vale? Como todas las heridas que cada persona puede sufrir en algún momento de su vida o en cada una de sus circunstancias, ¿vale? Bueno, que espero que os haya servido de algo, que sepáis que estamos ahí, para cuando queráis hablar sobre vuestra vida afectiva, sexual, de pareja, emocional, ¿vale? Y os atenderemos con toda nuestra capacidad. Haremos todo lo que podamos, lo que no podamos, pues mira, o lo que no sepamos, pues también os lo diremos con franqueza, ¿eh? Pero ahí estamos a vuestra disposición en el 900-101-194, ¿vale? En lo que es la asesoría sexológica para mayores. Os mandamos un abrazo y os deseamos que esta pandemia, ¿vale?, no acabe con vuestro buen humor y esperamos vernos personalmente en breve. Un fuerte abrazo, ser felices.